¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Qué hará Serkan cuando se entere del embarazo de Eda? ¿Todos se enterarán del embarazo de Eda? Todo y más ahora en este video. Antes de continuar con nuestro video, si quieres que Serkan y Eda sean muy felices con sus hijos, no olvides compartir y dar me gusta a nuestro video. Después de lo que hizo Serkan con Artlife, él y Engin se quedaron solos. Gracias a Kiraf, la visita de Eda a la empresa permitió a él y Engin ver su situación. Eda le contó esta situación a Serkan y le hizo revelar su pasión por la arquitectura. También ayudó a él y Engin con el proyecto. Sin embargo, él y Engin quieren trabajar con Serkan, no con la ayuda de Serkan. Por eso decidieron ir reduciendo, que fue idea de Eda, diciendo que si Serkan no existe, nosotros no existimos. Luego de un emotivo discurso, le dijeron a Serkan y lo hicieron aceptar. Serkan sabía que Eda estaba detrás de esto y vino y le contó a Eda lo que había sucedido. Eda, por su parte, le dio la buena noticia del embarazo, que es una noticia más importante. Tal vez no podría estar con Eda en el nacimiento de su primer bebé, pero esta vez lo haría. Experimentará la emoción de no poder vivir con Kiraf. Estará al lado de Eda desde el primer momento hasta el último y seguirá muy de cerca lo que tenga que hacer. Eda, que se aburrirá un poco con este interés, seguirá disfrutando de este interés. La emoción de Serkan, por supuesto, atraerá la atención de quienes le rodean. Intentarán entender por qué Serkan está tan interesado en Eda. El embarazo de Eda será un desastre al principio, porque Eda y Serkan no se lo cuentan a nadie. Porque todos pensarán que alguien está embarazada. Alguien pensará que Aidan, otro Melo o incluso Pino está embarazada. Así, nos permitirán presenciar momentos divertidos entre nosotros. Al principio ocultan el evento del embarazo, pero en el próximo episodio esto realmente saldrá a la luz. En particular, veremos el matrimonio de Aidan y Kemal y la unión de Burak y Melo juntos en los próximos episodios, donde todos aprenden. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Eda le pregunta a Serkan cómo manejó Artlife y el negocio de los inversores. Sin embargo, Serkan lo espera. Justo cuando Eda va a insistir, Kiraf viene y pregunta si tenemos dinero ahora. Sin embargo, cuando Serkan dice que la felicidad no tiene nada que ver con el dinero y que la riqueza es la felicidad en la familia, Kiraf dice que somos muy ricos. Por otro lado, Engin y él están muy enojados con Serkan. No quieren aceptar la partida de Serkan. Aidan también siente mucha curiosidad por lo que está sucediendo. Por eso Aidan llama a él y le pregunta qué pasó. Engin y él le cuentan a Aidan todo lo que pasó. Aidan se sorprende mucho al escuchar lo que pasó y le dice a Kemal. Kemal, por su parte, desestima el incidente diciendo que le dará importancia a su familia a partir de ahora, al aceptar lo sucedido con mucha naturalidad. Mientras tanto, él y Engin vienen y se enojan mucho con Eda y Serkan. Sin embargo, Eda desconoce los hechos y se enteró en ese momento. Serkan dice que iba a contar los hechos, pero él y Engin actuaron antes que yo. Posteriormente, Eda quisiera agradecer a Serkan por hacer muchos sacrificios. Justo cuando Eda y Serkan están hablando, Kiraf viene y dice que tengo tarea. Su tarea dice que hará preguntas entrevistando a todos. Serkan, por otro lado, invita a todos a cenar y dice que pueden entrevistarse allí, incluido el señor Kemal. Él y Engin continúan trabajando para la empresa. Sin embargo, Engin no puede concentrarse en el trabajo debido a su negocio de catering. Por eso él se enoja mucho con Engin. Mientras revisan los balances, Erdem llega y les estropea la moral. Sin embargo, lo único que tienen en mente es que Serkan dejó a Artlife. En la cena, todos intentan apoyar a Serkan. Por eso todo el mundo dice diferentes oportunidades laborales. Sin embargo, Serkan dice que ha decidido qué hacer y dará conferencias en la universidad. Todos felicitan a Serkan. Después de escuchar esto, Aidan llama a él y le cuenta lo que pasó. Él está muy sorprendido por esta situación, apaga a Aidan y cuelga. Mientras tanto, Kerem le dice a Aida lo que piensa sobre Pina y le pregunta qué hacer. Todo el mundo se lo está pasando genial en la cena. Es hora de las preguntas de Kiraf y su primera pregunta es cómo tener un hijo. Todo el mundo cuenta cómo es. Sin embargo, Kiraf aún no entendía cómo sucedió el incidente. Era hora de irse a la cama y le leyeron un cuento a Aida y Serkan Kiraf y los acostaron.
Posteriormente, Eda y Serkan hablan sobre cómo comportarse y cómo vestirse en la universidad al día siguiente. Al día siguiente, ingresa a su primera lección. Sin embargo, no sale como se esperaba. Porque todos vinieron a ver a Serkan Bolat en lugar de aprender arquitectura. Serkan, por otro lado, realmente trató de ser paciente. Serkan quería contarle a Eda todo lo que sucedió durante la pausa para el almuerzo, pero Eda se quedó dormida en la mesa. Cuando se da cuenta de que Eda está durmiendo en ese momento, inmediatamente despierta a Eda y le dice: ¿por qué no escuchas? ¿Estás cansado de mí? Eda, por otro lado, dice: ¿por qué no me adviertes? Y reacciona. Más tarde, cuando Eda le dice a Serkan cómo comportarse con los estudiantes, lo que él dice tiene sentido para Serkan. Por otro lado, Burak y Melo han comenzado a estar juntos ahora. Ayfer, por otro lado, comenzó a decirle a Aidan cómo cocinar las comidas para que pudiera llevar una vida normal. Eda está al lado de Serkan. Luego, cuando va a la escuela a recoger a Kiraz, conoce a P. R. L. La reacción de P. R. L aún no ha terminado. Después de una corta pelea, se van a casa. Serkan, por otro lado, explica las materias a sus alumnos y les da tarea después de que terminan la lección. Sin embargo, uno de los estudiantes le pregunta si le da la tarea para el día siguiente en lugar de la noche y llama a Serkan a la discoteca por la noche. Serkan acepta esta oferta y se dirige a Eda y Kiraz, que esperan en la salida. Cuando hablan de lo que pueden hacer para cenar, Kiraz dice que vayamos por una hamburguesa. Mientras tanto, Engin y P. R. L también piensan en algo para comer. Kan también quiere comerse una hamburguesa como Kiraz. Serkan y Eda están ahí cuando van a la tienda de hamburguesas. Incluso si no quieren, cuando Kan y Kiraz se sientan juntos, tienen que sentarse juntos. Mientras comen, hablan entre ellos por los niños. Engin y P. R. L no pueden soportarlo más y se levantan y se van. En ese momento, Eda llama a Melo y le pregunta si uno de los estudiantes de Serkan lo ha invitado a la fiesta y si puede cuidar de Kiraz. En Melo, pregunta si miramos junto con Burak. Eda se da cuenta de que algo anda mal. Por la noche, Serkan y Eda van a la fiesta. Melo y Burak están con Kiraz para cuidar de Kiraz. Piensan que Kiraz está durmiendo y hablan libremente. Pero Cherry ha escuchado todo lo que sucedió. Y chantajea a Melo para que no se lo cuente a nadie. Cuando Serkan y Eda llegan a casa y ven que Kiraz está despierto, Eda inmediatamente se da cuenta de que Kiraz comió helado. Porque Cherry tiene mucha energía. Eda inmediatamente llama a Melo y Burak y les pregunta qué pasó. Kiraz dice que tiene una parte del silencio. Eda se da cuenta de que Kiraz comió helado de soborno. Al día siguiente, mientras Serkan revisa la tarea de los estudiantes, le cuenta a Eda algunas cosas. Sin embargo, Eda se ha vuelto a dormir. Serkan, en cambio, pensó que estaba aburrido de sí mismo y salió. Mientras tanto, Kiraz llega y le pregunta a Serkan qué está haciendo. Después de hablar un poco con Serkan y Kiraz, Serkan se da cuenta de algunos errores que ha cometido contra los estudiantes. Pira y Kerem fueron juntos de picnic y se lo están pasando bien. Se cuentan cosas que nunca han hecho en sus vidas. Serkan estudia la tarea con sus alumnos en la universidad. Habla sobre los errores que han cometido y dónde deben corregirse. Luego, llama a Eda y le pregunta por qué no vino a la universidad. Pero luego se dio cuenta de por qué no había venido. Eda quiere ir, pero Serkan dice que la clase ha terminado y que tomarán el té con los estudiantes. Melo y Burak están juntos, pero Melo no quiere que nadie lo sepa. Burak, por otro lado, ya no puede manejar esta situación. Porque no quiere ocultar su unión y quiere que todos sepan. Serkan fue a tomar el té con los estudiantes. Justo cuando empiezan a hablar, Eda viene y se une a la conversación. Está especialmente sorprendido de que Serkan beba té. Por otro lado, P. R. L y Engin no pueden hacer lo que quieren en la empresa. No importa lo que hagan, nunca podrán convencer a los clientes. Dado que los proyectos no están terminados, tienen que pedir tiempo. Sin embargo, nadie les da a P. R. L y Engin lo que quieren. Y lo primero que pensaron fue si Serkan lo hubiera sido, ya lo habría arreglado todo. Después de la charla del té, Eda le dice a Serkan que debería pensar en arquitectura. Luego sale y se lleva a Kiraz. Sin embargo, cuando no puede ver a Kan, Kiraz le pregunta dónde está. Dice que su madre lo llevó a trabajar. Y dice que pueden ir a verlo juntos. Aunque Eda no quiere, no puede soportar la insistencia de Kiraz y van a la empresa a ver a Kan. Serkan está solo en casa, pero Kemal llega más tarde. Juntos, hablan sobre las cosas que sus cónyuges se hacen entre sí.
Luego, Kemal le pide a Serkan Vagamon. Incluso si Serkan no quiere, no puede soportarlo y va y toma el Vagamon. Cuando Eda llega a la empresa, ve a P. R. L y Engin. Ambos no pudieron salir del negocio. Especialmente extrañaba mucho a Engin Serkan. Eda todavía se ofrece a ayudar, aunque reacciona. Él cuenta la situación y dice que están en problemas. Cuando Eda se va a casa por la noche, le cuenta a Serkan lo que pasó. Serkan dice que no puede ayudar en absoluto. Sin embargo, comió demasiado mientras contaba lo sucedido. Cuando Serkan se da cuenta de esto y le dice a Eda, Eda lo descarta diciendo que está estresada estos días. Entonces llegó Melo y le cuenta a Eda lo que pasó con Burak. Mientras tanto, Serkan está trabajando en la computadora. Eda va a Serkan y lo vuelve loco y se va. Al día siguiente, Kiraf le vuelve a pedir a su padre un hermano. Cuando Eda se levanta, se acerca a ellos y ve el proyecto que Serkan preparó para la noche. Primero besa a Serkan y lleva el proyecto a Artlife de inmediato. Sin embargo, P. R. L y Engin todavía no estaban satisfechos. Porque su objetivo no es hacer proyectos, sino estar con Serkan. Cuando le cuentan a Eda sobre esto, Eda los comprende. Y luego surge la idea de reducir el tamaño de la empresa. Cuando deja la empresa y llega a Serkan, Serkan afirma que está satisfecho consigo mismo. Eda, por otro lado, afirma que cree que la enseñanza es una pasión y que pasará rápidamente. Y dice que quiere que vaya y arregle las cosas con P. R. L y Engin si es posible. Sin embargo, Serkan le pregunta si quiere todo esto para el arquitecto Serkan, que tiene carisma. Eda se enoja y dice que pienso en ti todo el tiempo. Y afirma que debe levantarse de inmediato, vestirse e ir con sus amigos. Mientras tanto, Aidan ha reducido a la mitad el salario de Seifi para acostumbrarse a la vida normal. Por eso encontró otro trabajo en Seifi además de su trabajo con Aidan y fue a verlo. Cuando Aidan llama a Kemal y le cuenta la situación, Kemal le dice que debe llamar a Seifi de inmediato. Porque dice que su madre vendrá en unos días, por lo que necesitará mucho a Seifi. Serkan fue a la empresa y empezó a hablar con P. R. L y Engin. P. R. L y Engin también le dicen a Serkan que han transferido sus acciones. Se cuentan lo que han hecho en el pasado. No olvides dar me gusta a nuestro video para aquellos que aman la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a la final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.